Recientemente he visto una polémica surgida en la comunidad de FNAF, que consiste en la aparición de un nuevo personaje que se ha añadido en este ya complejo lore, y no hablo de nadie más que Mimic, un nuevo personaje que nos ha dado una de las retrocontinuidades más interesantes y polémicos giros que Scott nos ha dado en el lore de FNAF. Para este video, iré a dividirlo en capítulos que aclaran desde qué es una retrocontinuidad, quién es Mimic y cuál es el papel que este toma. ¿Realmente fue una buena decisión matar a William? ¿Cuál es el problema que tiene el personaje? Y la conclusión, sin más, comenzamos. La retrocontinuidad es una práctica que consiste en modificar elementos ya establecidos de la narrativa de forma retroactiva, afectando la continuidad de la historia de una serie, película o en este caso videojuegos. Es algo así como el típico todo fue un sueño o en realidad, X personaje era un doble agente todo este tiempo. En muchas ocasiones, es difícil separar los retcons de los plot twists, pero en otras es extremadamente obvio. Existen varios tipos de retcon, como la sustracción, alteración, compresión y la adición. En este caso, Mimic es un claro ejemplo de adición, ya que es un elemento que pretende ser un concepto que se va a desarrollar mediante tiempos muertos a lo largo de la historia de FNAF, añadiendo el detalle de que este bicharraco, que al igual que Humpty Dumpty del gato con botas, siempre estuvo en varios acontecimientos importantes de la saga, y uno de esos acontecimientos fue el asesinato de los 5 niños originales. Mimic fue testigo de uno de los eventos más importantes de la saga y para aclarar, no, cosas como que el modelo de Glitchtrap tenga todo el tiempo baba y lágrimas, no le quita el hecho de que no sea una retrocontinuidad ya que la historia del personaje se mete en acontecimientos ya sucedidos mucho más antes que el Wanted. Y ahora que sabemos que es un retcon, toca hablar del capítulo 2 de este video. Mimic es un endoesqueleto creado en los 80 por un hombre llamado Edwin, el cual tenía el propósito de estar junto a su hijo. Lo que más destaca de este endo es que tiene la habilidad de imitar el comportamiento humano, esto para imitar los comportamientos del hijo de Edwin, David. Todo era normal hasta que el hijo de Edwin falleció. Tras su muerte, Edwin, cegado por su dolor y tristeza, este se desahogaría con Mimic destrozándolo y reconstruyendo al robot desatando su agonía. Tiempo después Fazbear's Entertainment lo adquiriría en algún punto de la historia, siendo guardado. Pasó el tiempo y se dice que él fue testigo de uno de los peores acontecimientos de la saga, el cual imitaría los actos del mismísimo William, adquiriendo un comportamiento más brutal del que ya tenía, para que tiempo después asesinara a varios empleados de la empresa Fazbear, incluyendo al mismísimo Edwin. Tiempo después aparecería en el juego de Security Breach, con la apariencia similar al de un viejo conocido, para luego ser absorbido por Blob. Y eso vendría siendo la historia del endoesqueleto imitador. Ahora que ya te conté un leve resumen sobre el personaje, voy a contarte su importancia al lore de FNAF, y es que como te habrás dado cuenta, lo que más ha destacado el personaje, es la relación que tiene con las últimas entregas del juego, siendo este el antagonista principal del juego, quien estuvo detrás de varios acontecimientos, siendo todo este tiempo Glitchtrap y Burntrap. Cosa que ha traído el descontento de varios fans de la saga, por varios factores, como vendrían siendo el hecho de que nuestro querido conejo zombie, ya se murió hace mucho tiempo, y que Mimic tomara el lugar de William, como nuevo antagonista principal de la saga. La otra es que Mimic es la clave y a la vez la confirmación de que los libros son canónicos en la saga de juegos, este último lo hablaré más a detalle más adelante. La cuestión es que Mimic siempre estuvo detrás de todas las tragedias que han ocurrido a lo largo de El Wanted y Security Breach. Muy seguramente a este punto del vídeo estés comentando que es la peor decisión que ha tomado Scott, pero ¿qué pasaría si te dijera que el añadido de Mimic trae más beneficios que prejuicios al lore? Y te lo explicaré. Primero que nada, el beneficio principal sería que no es William, y antes de que me crucifiques, déjame explicarte por qué digo esto. Verán, una de las principales quejas que se daban desde el Wanted, fue que ya no tenía sentido de que William Afton volviera a la vida sin ninguna explicación aparente, creando un sinfín de teorías del cómo salió de ese infierno personalizado por Cassidy, hasta haciendo teorías ridículas de que existía un virus Cassidy. Aparte de eso, se sentía muy fuera de lugar que el personaje siguiera vivo, ya que no sabía
sabías realmente cuáles eran sus intenciones, llegando a ser un villano ridículo que poco a nada estaba a punto de convertirse en un Chucky, que siempre que moría, regresaba por venganza y matando a varios inocentes solo porque sí. Sin embargo, gracias a Mimic, podríamos decir que esto lo hacía no porque sintiera placer al asesinar a gente solo porque sí, sino que este comportamiento lo ha estado adquiriendo gracias a los constantes abusos que este recibía por su creador, debido a su capacidad de imitar al comportamiento humano. El siguiente punto sería que William y Henry no sean los únicos genios que existen, sino que haya más personajes en el mundo de FNAF con la habilidad y el conocimiento de hacer cosas relacionadas con las almas, el remanente y la agonía, haciendo que no solamente el peso de la historia caiga en estos dos, ya que hay personajes como en los libros como Phineas y Eleanor que están relacionados con temas como la agonía y el remanente. Y el hecho de que él estuvo en varios acontecimientos de la saga, no me molesta en lo absoluto, pues bien podríamos decir que Mimic es el endoesqueleto de FNAF 1 y 2, diciendo que después de que Fazbear lo encontrará, creará varios modelos del robot similar al Endo 1 y al Endo 2, ¿por qué no tendría sentido que Mimic tuviese la apariencia de un endoesqueleto glamrock en los 80? Lo único que no me gusta del personaje fuera que sea un imitador de William Afton únicamente, cuando bien podrían hacer que Mimic copiara el comportamiento de los animatrónicos originales, por ejemplo que imite la habilidad de Mangle de treparse a las paredes. Sé que suena algo exagerado, pero no sería muy alocado si lo piensas, porque algo de lo que se nos mostró en el mismo juego fue que los hijoputa pueden trepar, y por eso pienso que sería mucho mejor eso que ver a Mimic con un cuchillo persiguiendo a Gregorio a lo Scooby-Doo. Además creo yo que sería mucho mejor que Mimic tuviese un comportamiento infantil e inocente. Déjenme explico, cuando oí que Mimic todavía tenía recuerdos de David y que aún en la actualidad lo siga imitando, nos da a entender que muy en el fondo dentro de ese monstruo robótico de agonía, haya un niño inocente que solamente quiere jugar con su tigre de peluche. No estoy diciendo que Mimic está poseído por David, sino que sería mucho más interesante hacer que Mimic fuera un ser bipolar, donde no sabes cuándo te va a atacar, recordándome mucho a Newborn de Alien Resurrección, donde la criatura tenía una actitud similar al de un niño, que no sabías qué momento podría ser una amenaza o en qué momento podría ser inofensivo. Y sobre el tema de su apariencia canosa, bueno, podríamos teorizar que Mimic en algún punto de su historia, se obsesionara con imitar al ser humano, a tal grado de que empezara a tomar órganos humanos y ponérselos encima, todo esto por culpa de la agonía que lleva dentro de él. Sonara algo edgy, pero esto no sería algo que no se haya visto antes, ya que en otros libros existen animatrónicos que cumplen con su propósito de maneras retorcidas. Creo que aquí puedo concluir que el añadido de Mimic es algo muy fresco e innovador de la saga. Lo único que lo podría arruinar sería que Scott base su personalidad como un Springtrap 2 más edgy y sangriento sin darle más profundidad, lo cual dudo mucho, ya que ha hecho trabajos excelentes como Eleanor, además de que me parece mucho más interesante que Bunny, donde ahí sí se siente que querían convertirla en un William Afton 2.0, donde si deberíamos enojarnos sería que Scott tenga la brillante idea de decir que el cadáver que trae encima no sea un cadáver, sino algo ridículo como que era una decoración de Halloween y que Mimic se la puso solo porque sí. Suena ridículo, pero a sabiendas de la ridícula censura que tuvo Security Breach, desde quitar diálogos referentes a la sangre y el más estúpido quitarle el cuchillo a Bunny, cuando en los póster te la mostraban con el cuchillo hasta el cansancio. Solo diré que si siguen censurando así los próximos juegos a lo estúpido, porque no me jodas, hasta Poppy Playtime tienen más huevos en mostrarte una muerte explícita. Luego no se quejen, porque la gente dice que ya no dan miedo. Solo espero que al que se le ocurrió la idea de quitarle el cuchillo a Bunny, no le vuelvan a pedir su opinión. Volviendo al tema, es aquí donde vamos a la siguiente pregunta. ¿Realmente fue buena idea poner a dormir al señor Sim? 50-50. La respuesta es más compleja de lo que crees, ya que por un lado, los que dicen que William ya debió estirar la pata desde FNAF 6, por una parte tienen razón, ya que sería ridículo hacer que el cabrón morado y verde aún sea el antagonista del próximo FNAF 1516, pero algunos de los que dicen eso son los mismos güeyes que siguen pensando que FNAF debió haber terminado en la sexta entrega. Y los que dicen que William no debería estirar la pata, es debido a que el personaje no ha mostrado su verdadero potencial
potencial y que podría dar para más. Sin embargo, al igual que los que creen que William debería estar con Mamá Coco, algunos de los que piensan eso, son los mismos que se quejaban que William ya debería morir desde FNAF 6, y ahora que Scott cumple sus deseos, ahora se ponen como fans de Pokémon, que ya todos estaban hartos de Ash, pero cuando decidieron darle un final, ahora todos dicen que no debería irse porque fue su infancia. Pero luego de analizarlo por un tiempo llegué a la siguiente conclusión: verán, uno de los problemas que conlleva su regreso, es que termina de quitarle importancia a uno de los finales que marcó a muchos de nosotros, siendo el de FNAF 6, el cual daba una conclusión satisfactoria a la saga principal de Scott, terminando así el sufrimiento de las almas víctimas de William, cerrando los arcos de Henry, Mike, Puppet, Elizabeth, etc., y el regresarlo a la vida sin explicación, haría que esto se tirara a la basura. Pero ¿y si te dijera que no es tal cual como parece? Verán, pese a que FNAF 6 tenía la función principal de darle un final definitivo a la saga, el cual lo cumplió muy bien, no es tan perfecto como muchos creen, ya que el juego peca de varios factores, y el principal de estos fueron sus protagonistas y antagonistas principales, los cuales fueron desperdiciados. Por un lado tienes a Mike, que no dice nada en todo el juego, y por el otro está Scrap Baby, quien solamente nos dice que su propósito es matar para hacer orgulloso a su padre, siendo una relación de padre e hija retorcida. Sin embargo, no vemos mucho de eso, ya que Scott le dio más prioridad a los minijuegos, en lugar de darnos una interacción con la familia Afton, peor aún cuando pasamos de juegos como Sister Location, que pese a tener sus errores, este juego sacaba provecho a cada uno de sus personajes, haciendo que hasta la fecha los Fontaine sean los animatrónicos más amados y recordados de la saga, sin olvidar la atmósfera que de los cuartos, que pasaban de oficinas similares al del primer juego, cuartos con diseños extraños, hasta sacando provecho de la oscuridad. Aparte, su jugabilidad es un perfecto mix de los primeros 4 juegos, siendo un concepto fresco para la época. En cambio, FNAF 6 se siente como un gran paso hacia atrás, con el tema de la jugabilidad, donde fuera del concepto de que puedas diseñar tu pizzería, que si me preguntas es muy divertido, pero cuando se trata del modo historia, tenemos algo que para mí es el peor diseño de oficina que he visto en la saga. Algo que siempre me ha gustado de FNAF son los diseños de las oficinas, ya que cada una tienen algo que se diferencian de entre sí. En cambio aquí, solamente es una oficina genérica y simplona, que hasta se siente que Scott le dio flojera de terminarlo, y eso terminó perjudicando demasiado a los personajes que realmente nos interesan, ya que no hay cámaras donde no se puedan aprovechar los diseños de los animatrónicos, trayéndome a unos pequeños recuerdos de Vietnam. ¿De qué me sirve tener buenos diseños de personajes si no los voy a ver? En ese caso mejor hubiera usado los viejos modelos y nada más ponerles verde sandía, además de que siento que fue un disparo en el pie para Scott, porque si ves los modelos de los Scrap, se ve que puso mucho empeño en cada uno de los animatrónicos, todo esto siendo desperdiciado por dar una mecánica que a mi opinión personal es mediocre. Pero volviendo al tema, el caso es que pese a que el final de FNAF 6 se sienta satisfactorio, termina desperdiciando arcos de personajes con mucho más potencial, y entre esos personajes está William. Verán, pese a que William fue el antagonista principal de la mayoría de juegos, no es un personaje que tenga mucha personalidad o desarrollo en los juegos más que en los 2 últimos juegos. Esto lo digo porque gran parte de su personalidad y sus motivos, los sabemos más por los libros que en los juegos, y yo concluyo que William Afton tiene más potencial de lo que creen muchos, ya que pienso que se le podría sacar más provecho el lado psicópata e inteligente, demostrando que Springtrap es mucho más que un muerto viviente, siendo un psicópata asesino y manipulador que no puede morir. Además de que podrían profundizar a sus 2 contrapartes, que serían Puppet y Cassidy, personajes también desperdiciados, ya que si bien son personajes importantes para la historia, no han hecho mucho si te pones a pensar. Solo imagínense que William, por obra del guión, regrese a la vida y cause estragos, y los únicas almas que pueden detenerlo y sean Charlie y Cassidy, que a lo largo de la historia estas 2 niñas tengan un camino del héroe donde Charlie le enseñe a Cassidy que la venganza no es el mejor camino para ella y que finalmente descanse en paz, y para cuando llegue la batalla final, termine de una forma similar que en los Fazbear Freak, donde todos viven un final feliz, acabando con estas tragedias de una vez por todas, donde 2 almas terminan encontrando la paz después de muchos años, mientras que una es tragada al pozo más oscuro del infierno para ser castigada por el resto de la eternidad lenta y dolorosamente. Quieres decir? Io vine a ver un análisis, no una historia de Watt per toda pitera.
Luego de analizar las opiniones, tanto los que están a favor del giro y los que están en contra, ambas partes llegaron a la misma conclusión en su mayoría, y es que Mimic es un buen concepto. Entonces, si el concepto de Mimic es un buen retcon, porque es odiado y porque recibe un gran rechazo por gran parte del fandom. El problema que tiene Mimic, es que Scott quiere que Mimic, se ponga zapatos demasiado grandes. Me explico, el problema principal del personaje es que su propósito es convertirse en Burntrap, y esto lo termina perjudicando, solo piénselo, durante el comienzo de su historia, se nos plantea como un endoesqueleto asesino lleno de agonía que asesina a sus víctimas de maneras enfermizas, para luego convertirse en un zombie conejo que lo único peligroso que hace, es hackear robots para matar a un niño que bien podía ir por él, para luego fallar y ser absorbido por Blob. ¿Ven el problema al que este personaje tiene? Si Burntrap fuese como el Mimic que nos replantean en los libros, les aseguro que Burntrap lo estaría persiguiendo hasta el final a Gregory, para darle la muerte más dolorosa y cruel que hayamos visto, y es que Scott quiere que nos tragamos la idea de que Mimic imitó a William convirtiéndose en Springtrap, cosa que no tiene sentido mires por donde lo mires, ya que genera dudas como, ¿por qué no mató a William antes de que se metiera a los Springlocks? Si Mimic comparte una mente colmena con otros modelos, porque ningún otro modelo lo imitó y se volvió Burntrap en estos 30 años. Esto lo digo porque bien alguno podría estar en función. ¿Por qué ningún modelo hizo nada durante más de 30 años? Y si querían imitar a Springtrap, ¿por qué esperar ya tantos años? ¿Acaso no les dio la gana hacerse el cosplay? Y la pregunta más grande, ¿por qué Mimic imitaría a Springtrap? Como sabrán algunos, luego de que William se convirtiera en Springtrap, estuvo en un estado similar a un coma durante 30 años, luego de eso sería llevado a Fazbear Freak, y dudo mucho que el endoesqueleto lo haya acompañado, y que yo sepa Springtrap nunca dijo ningún diálogo durante las noches de FNAF 3, así que no sé de dónde supo que William dijo que él siempre vuelve, y ya sería ridículo decir que por obra del señor, Mimic fuera testigo de los eventos de Pizzeria Simulator. Como habrás visto, crear a Mimic para convertirse en Burntrap es sin duda una de las peores decisiones que se le pueden dar al personaje, porque el hacer esto solamente hará que Mimic sea visto como un personaje sacado de la cola para justificar la existencia de Burntrap. Y lo que me molesta es que tengan un antagonista con potencial, y pongan su esfuerzo para convertirlo en una copia de Acton como Bunny, que ella también peca de este problema. La única solución que le veo a este problema fuera que Mimic no fuera Burntrap, y tengo esperanza de que así sea, porque en los libros se nos describe que tiene un traje de perro. Limitarlo a ser una copia de Springtrap es algo que lo perjudicaría, siendo solamente la sombra de lo que alguna vez fue, dejando un sinfín de errores argumentales como su historia y a la vez la principal. Esto ya no solamente se trata de desmentir las 40 teorías de X o Y youtuber de turno, sino del cómo Scott y Steel Wood traten la historia de la franquicia y que otros cambios radicales se les puedan dar. Menciono a este último porque desde la funa Scott, él ya no está tan pendiente de la franquicia. Esto es más evidente cuando tomamos ejemplos como la tan polémica enciclopedia de FNAF, y sabiendas de lo perfeccionista que es Scott, te deja pensando, y mi principal preocupación es que Steel Wood decida jugar y manipular la historia como se les antoje, añadiendo cosas al canon sin importar cuántas incongruencias, solo porque se les dio la gana de hacerlo, provocando que la historia sea tan revuelta como espagueti a tal grado que ni los fans más expertos puedan resolver la historia. Mantengo mis esperanzas DLC y el cómo levantará la franquicia. Pero el Mimi ya estaba planeado desde 2019. Espera, que... no es posible. Esto no tiene sentido. Si es así, eso significa que... Rombot. Hijo de perra.
Mimic sin duda como concepto, es algo fresco de la saga, pero el problema que tengo con este es que Scott quiere convertirlo en un Springtrap 2, cuando lo mejor que podría hacer es que Mimic brille siendo Mimic y no como Burntrap, ya que como viste en el vídeo, hacer eso no solamente es algo ridículo, y decir cosas como que fue planeado en 2019 es casi tapar el sol con un dedo, aparte de que no sabemos realmente si el plan de Mimic era convertirse en Burntrap. Recordemos cosas como la cantidad de cosas descartadas del juego, la presión que tuvo Scott sobre su desarrollo, entre muchas cosas, ya que me cuesta creer que en algún momento no hubo cambios sobre el personaje, sabiendo que esto no es la primera vez que pasa. Con esto puedo concluir que Mimic es una buena idea mal ejecutada, ya que ni siquiera se animaron en contar su historia mediante el juego, porque sí, toda la historia de Mimic es contada por los libros y no por el juego. He visto que esto lo argumentan con que el juego se trata de Gregory y Freddy, pero no hay que ser un genio para saber que un antagonista es igual de importante que los protagonistas, como quieren que empaticemos con un personaje que gran parte de su historia está contada mediante epílogos de casi 10 libros. Peor aún si contamos que él va a ser el villano principal de los futuros juegos. Pese a ser interesante e innovador, no está exento de errores o agujeros en la historia de FNAF, ya que como dije a lo largo del vídeo, convertir a Mimic en Burntrap provocará varios sinsentidos en la historia principal, aparte de que la gran mayoría pensara que el giro fue sacado de la nada cuando la realidad es otra, ya que bien Scott pudo haber puesto pistas de que era Mimic en lugar de poner garabatos que dicen textos que bien pueden significar otra cosa. Espero equivocarme, pero ojalá y espero que Scott le dé una explicación creíble, ya sea en los libros o en el juego, sobre la existencia de Mimic y su relación con Burntrap, pero hasta ahora mantendré la ceja arriba sobre el personaje. Pero no quiero terminar el vídeo de manera pesimista, así que diré lo siguiente: como fan de FNAF desde hace años nunca imaginé tener tanto material de la franquicia, desde el Wanted 2, el DLC, la película, libros y alguna que otra cosa que se me haya pasado, así que hay que valorar eso. Sin embargo, no hay que dejar que otras personas los manipulen y les diga que criticar aspectos de la saga es ser un hater o un fan tóxico, porque ¿quién es mejor padre? ¿El que solamente dice que sí habla de lo bueno que es su hijo, o aquel que reconoce sus errores y aciertos? Yo creo que es segundo, y no hay que olvidarlo. Lo importante de FNAF son los fans, ya que los juegos y libros fueron hechos para todos, así que tienes el derecho de criticar y decir lo que no te gusta, siempre y cuando uses argumentos. No tengan miedo de decir que algo no les gusta por miedo a lo que opinan los demás, que asienten la cabeza por todo lo que les dan, y créanme cuando les digo que disfrutar de la saga no es incompatible con decir que hay cosas que no les gusten. Por ejemplo, a mí me gustan las películas de Depredador, pero no me gusta la película de Alien contra Depredador 2 y el Depredador del 2018. Ser consciente y hablar de los defectos de algo demuestra preocupación, y es una señal clara de que se ha analizado, ya que lo más fácil es decir que todo está bien, y respeto también esa post, pero no hay que permitir que otros te llamen hater por algo que no te ha gustado de la saga. Lo único que puedo decir es desearle a Scott suerte sobre el nuevo DLC, ya que se armará la de Dios es Cristo cuando llegue. Bueno, al fin terminé esta vaina. La verdad es que fue el vídeo con más problemas que tuve, ya que originalmente sería un vídeo hablando de la abuela de Bob Esponja. Iba como por la mitad hasta que salió el polémico giro de Mimic. Hubieran visto mi cara en ese entonces. Literalmente tuve que tirar a la basura el guión, resumirlo y ponerlo en una parte del vídeo, y para escribir el nuevo guión tuve que escribirlo 3 veces, ya que en una versión era la original, otra le estaba lanzando mierda a los libros, y otra versión le tiraba flores a Mimic, pero decidí reescribir el guión usando otros argumentos que no sean el clásico "si tu historia depende de otros medios está mal contada", y ver otros aspectos del personaje. Para terminar, tal vez debería hacer un vídeo explicando mi inactividad del canal, o tal vez no. No sé. Sin más, procedo a desaparecer otros 2 meses. Vive.